Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos, el episodio de hoy es especial porque tenemos un invitado por primera vez. Hoy nos acompaña Erwin Limor, Dante para los amigos, y hoy vamos a estar platicando de un tema que él preparó o que él quiso que habláramos de esto, que creo que es de bastante urgencia para meditar y como decimos, como digo en el intro, para meditar, pensar en estos temas y seguir creciendo en nuestra fe, en nuestro vivir, en el conocer a Cristo. Vamos a estar hablando de qué significa ser cristiano o qué es ser cristiano. La plática es larga, entonces este es el primer episodio de 3. Vamos a estar dividiéndolo en 3 partes diferentes. Las 3 partes son la misma grabación, se grabaron el mismo día, hablando del mismo tema, aunque se va desarrollando, claro. Pero esta es la primera parte de 3. Espero que les guste y vamos a ella. Hola, bienvenidos. El día de hoy estamos con Erwin Limón, también conocido en el bajo mundo como Dante. Y el día de hoy vamos a estar platicando con él un rato. Y Dante, para empezar, quería preguntarte, en el mundo moderno, ¿qué dirías tú o cómo crees que se define el cristianismo? Bueno, quiero entender la pregunta desde dos ángulos, ¿no? Uno quizá tenga que ver con el protestantismo actual o el cristianismo protestante y otra justo en términos de cristianismo occidental o bien religión cultural, ¿no? A partir de un enfoque cultural. El cristianismo, pues sin duda es una religión y tenemos cristianismo desde hace 2000 años y casi por decreto, eh, Occidente es cristiano y todas sus variantes, todas sus denominaciones, todas las aproximaciones inclusive religiosas en torno a la construcción de la divinidad en Occidente, pues tienen tintes cristianos, ¿no? Entonces hablar de cristianismo es prácticamente hablar de uno de los pilares de la civilización occidental. Todo mundo somos cristianos. Eh, Hablar de protestantismo o hablar ya más concretamente de una experiencia espiritual en torno al cristianismo que quisiéramos creer o quiero entender que de eso preguntas, estaríamos hablando justo de un protestantismo activo, ¿no? Eh, Ahora, por otro lado, se puede esto también interpretar como la profesión de fe o la profesión religiosa, asistir a un culto que sea cristiano, pues entonces eso culturalmente me haría cristiano, ¿no? Ujú. Sí, creo que en cuanto a lo de que todos somos cristianos, creo incluso que la gente no se da cuenta de cuán cristiana es incluso aquel que dice no ser cristiano por conceptos quizá como el de que Dios te ama, el que eres hecho a la imagen de Dios. O sea, son cosas que la gente asume de la deidad. O sea, cuando dicen Dios en general, llegan a decir, ah, pues se supone que Dios me ama. Y si les preguntas de dónde sacas esa idea, generalmente dicen, pues eso creen la mayoría de la gente. Pero eso es una idea cristiana que en otros lugares no es así. O sea, o en otras religiones, en otros tiempos, la idea de que Dios nos ame, de que seamos su imagen, cosas así, realmente vienen del cristianismo. Y hay gente que, aunque no sea cristiana, aunque no tenga religión, cuando piensa en Dios es su manera default de pensar, pero viene de ahí mismo, ¿no? Entonces, creo que es muy cierto eso de que la sociedad en la que vivimos es muy cristiana de cierta manera. Y en lo de el protestantismo, ahí sí me gustaría preguntarte, porque hay mucha esta idea de, incluso de nuevo, de los no creyentes, de que ser cristiano, ¿qué es? Y muchos dicen, es que no me quiero hacer cristiano porque hacerme cristiano significa ya no tomar, ya no ir a la fiesta, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que dejar de hablar de cierta manera. Te preguntaría yo, ¿eso es ser cristiano? O sea, tú dirías que ser cristiano es empezar a hacer nuevas cosas y dejar de hacer otras cosas. Ok, entonces ya la pregunta es más clara. ¿Tú quieres diferenciar la pregunta o partimos de diferenciar la pregunta sobre un protestantismo activo o bien
a lo que comúnmente se le llama como evangélico, ¿no? Ujú. Entonces hablamos en primer lugar, de una profesión religiosa, de una profesión de fe, en la que nos ubicamos en un segmento de la población que se asume como evangélica, cristiana, protestante. A diferencia, por ejemplo, del grupo que se asume como católico, del grupo que se asume como testigo de Jehová, del grupo que se asume como mormón. Ujú. En este caso estaríamos hablando de cristianos evangélicos protestantes. Ok, ¿qué significa, partiendo desde esa premisa, qué significa entonces ser cristiano? ¿O qué significa ser cristiano, protestante o evangélico? Y si esto tiene que ver, en la última pregunta que hace, si esto tiene que ver con una serie de parámetros, indicadores, eh, que nos permiten posicionarnos en tal grupo, ¿no? Eh, bueno, pues de entrada yo tendría que decir que aún dentro del grupo cristiano como tal, del campo y del grupo protestante, tendríamos que reconocer que también hay dos grupos. Uno que tiene que ver con asumirse personalmente, asumirse en una posición, en una postura personal que nos ubique como cristianos en el campo social de los cristianos, pues eso es solo simplemente cuestión de asumirse como tal, decirse cristiano. Es cristiano el que se dice cristiano. Eh, ¿Por qué se dice cristiano? Pues porque quizá acude a una iglesia y en la iglesia hay una serie de preceptos, mandamientos, reglas, códigos de conducta que tiene que seguir para poder permanecer e inclusive pertenecer a la comunidad cristiana. De ahí dependerá que deje de ser un simpatizante. Estoy hablando en términos comunes al interior de la iglesia cristiana. Que deje de ser un simpatizante para que se convierta en un miembro activo. Y ser miembro activo implica que ya es parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, un creyente, un creyente ya posicionado como tal. Esto dentro de la práctica. Sin embargo, profundizando un poquito más, yo creo que bíblicamente eh, la escritura nos enseña, la Biblia nos enseña que dentro de la iglesia hay dos tipos de cristianos, los que parecen cristianos y los que son cristianos. Los que se parecen a los cristianos eh, probablemente tienen un código de conducta, un código de vestimenta, un código inclusive de lenguaje y una serie de creencias ya sistemáticas, es decir, una serie de creencias ordenadas, lógicas, estructuradas dentro de un campo, en este caso bíblico, ya tienen un número de conductas ya sistemáticas, sistematizadas, que les permiten parecer un cristiano. Pueden hablar como un cristiano, vestir como un cristiano, si es que inclusive en estos tiempos todavía nos quedará algo de ello, ¿no? Insisto, son una serie de rasgos conductuales que le permiten al sujeto decir, soy cristiano. Eh, ¿Por qué? Porque ya lo parece, ¿no? Pero la Biblia nos dice que hay quien parece cristiano y quien es cristiano. Entonces, yo creo firmemente que un cristiano verdadero es uno que entiende que más allá del código de vestimenta, del código de conducta, del código de lenguaje, de los conceptos preconcebidos, aunque sean bíblicos, más allá de todo eso, tendría que haber una relación muy estrecha, muy cercana, muy sentida emocionalmente también con Dios. Y ese, en la actualidad, es un problema mayúsculo, porque el Dios de hace 20, 30 años, hablando del cristianismo protestante, el Dios de hace 20, 30 años era muy fácil dibujarlo en la mente del colectivo de tal forma que cualquiera pudiera seguirlo. Hoy en día, conceptualizar a Dios o que podamos decir quién o qué es Dios es muy complejo. Entonces, insisto, el cristiano verdadero tendría que tener una conciencia muy amplia de quién es su Dios, de qué es su Dios, de por qué es su Dios, y a partir de eso poder establecer una serie de mecanismos que le permitan relacionarse con él, pero mecanismos que aparentemente van a ser iguales de el otro grupo que parece cristiano, pero no es cristiano. Bíblicamente estamos hablando del trigo y la cizaña. ¿Y crees que eh, en ese pensamiento y en esas ideas que se han creado, la iglesia, bueno, yo creo que sí, pero más bien el cómo crees que ha afectado,
o influido, porque yo siento que en un deseo de parte de la iglesia de marcar esa diferencia, la iglesia ha contribuido a esta idea de, bueno, tú eres cristiano si haces esto. Y lo hacen para marcar la diferencia entre eso, ¿no? Los que parecen ser cristianos y los que son cristianos. Pero creo que la iglesia, al querer hacer esa distinción y al decir, ok, para distinguirnos y saber que sí somos, vamos a poner una lista de requisitos o cosas que aquí no se hacen o aquí sí se hacen en la iglesia, ¿no? Y dependerá de iglesias qué tan estrictas se vuelvan o qué tan literales se vuelvan en decir esto, no, nunca, para nada, o esto sí puede pasar, pero, no sé, digamos, alguien que cae en cierto pecado, ¿no? Que dice, me ha tocado escuchar, que dicen, sí puedes tener tentación y claro que vas a pecar, pero de lujuria no, porque un cristiano ya no va a andar de lujurioso. O sea, como diciendo, eso ya no lo puedes tú vivir, porque si eres verdaderamente cristiano, eso ya no lo vas a pasar. Pero la pregunta surge, bueno, ¿y quién decide que sí y que no? ¿O de dónde surge el decir que sí y que no? Y creo que termina pasando esto, que a la hora de querer separarlos, terminan haciendo un grupo que piensa de nuevo que es cristiano, creyente, porque hace las cosas que les dicen, pero no conoce a Dios como es tú. O sea, no ha buscado a Dios, y no ni siquiera por deseo, sino porque no se le ha inculcado. Ten una relación con Dios personal buscándolo, entregando, confiando, sino sí, pero primero haz estas cosas para considerarte cristiano y luego ya haces otras. Entonces, ¿crees que si quizá los esfuerzos de la iglesia por marcar la diferencia han terminado haciendo lo mismo? Bueno, creo que así es, pero creo que en estos últimos tiempos el esfuerzo de la iglesia se ha ido hacia otro rumbo. Por eso te decía, hace 20, 30 años, imaginar a Dios o reconstruir la idea de Dios a partir de los parámetros bíblicos eh, condicionaba a un tipo de iglesia. Nos daba como resultado cierto tipo de iglesia que era relativamente sencillo seguirla. Y digo relativamente sencillo porque la mayoría de la gente de las dos generaciones anteriores a la actual se fueron de la iglesia a nivel mundial. Entonces era relativamente sencillo, pero no era tan sencillo. Era relativamente sencillo en términos de materialización, o sea, no tomes, no fumes, no bailes, no seas lujurioso, No vayas al cine. no vayas al cine, no te pintes. En No el caso de las fumes. mujeres, no uses pantalón, no puedes usar el pelo corto. Era relativamente sencillo porque a final de cuentas eran una serie de parámetros muy concretos y objetivos, materiales. Entonces era sencillo verlos pues porque eran supuestos materiales, ¿no? Concretos. Y se hicieron a partir justo del dibujo de Dios, del dibujo eclesiástico humano de Dios, que hicimos de Dios. A hoy en día, la iglesia moderna, creo, o posmoderna, más bien, creo que se ha ido alejando de esos lineamientos porque resulta que ya no son tan viables socialmente y la iglesia se ha movido socialmente. La iglesia todo grupo social se mueve socialmente, ¿no? Entonces la iglesia se ha movido. El asunto es que ahorita el esfuerzo creo que no se concentra en eso. Todavía hay un segmento cristiano que insiste en que ser cristiano es eso, pero nos hemos ido al otro extremo, al extremo permisivo. Y ese es un problema, porque yo creo, y lo he dicho en muchos foros, yo creo que el asunto no es que te digan izquierda, derecha, blanco o negro, el asunto es que el cristiano tiene que aprender a conocer a Dios a través de la Biblia, a conocer a Dios y tiene que tomar decisiones en torno a lo que Dios le está pidiendo a través de la Biblia. Es muy fácil, o fue muy fácil hace 20, 30 años, decirle a la gente, este es el listado, usted lo hace y ya está del otro lado. Hoy en día es complicado porque si el listado se ha ido borrando, entonces la gente hacia dónde tiene que decidir, qué tiene que hacer, qué tiene que creer. Ahora se insiste en ir a la iglesia, en recuperar los espacios de la iglesia, en estar ahí y en vivir lo más sensatamente posible, entendiendo que somos sujetos falibles. Estamos en un tiempo de mucha permisividad, es verdad. Venimos de un tiempo de mucha castración social,
de mucha imposición de reglas y dogmas y estamos yéndonos hacia el otro extremo. La gran pregunta es entonces en dónde nos posicionamos o qué tenemos que hacer para tener una posición sabia, ¿no? Una posición inteligente eh, hablando espiritualmente. Ujú. Sí, yo creo que últimamente, y hablando de últimamente en la última década, quizá 2 décadas, a mí me tocó comenzar a ser cristiano al final de la década pasada, ¿no? En 2000, no, a principios de la década pasada, en 2013. Pero lo que llegué a encontrar en el cristianismo fue, ya que no lo conocía, o sea, yo pensaba esto de que Jesús es puro amor y paz, que ser cristiano es no hacer ciertas cosas, y quizá más bien por mi contexto, ¿no? O sea, mi mamá era la que llegó a ir a iglesias cristianas y era a las que llegamos a ir de visita, era lo que se decía, no, no es en general. Pero luego me tocó encontrarme con iglesias y yo diría que más bien primero lo vi en Estados Unidos y luego a los 2, 3 años ya se veía mucho acá en México. Esto de lo que tú dices, ¿no? De nadie te puede decir nada, Dios ya te ama, Dios está feliz contigo, Dios lo único que quiere es como que lo reconozcas, digas que lo amas también y ya. O sea, eso es el cristianismo de ya cambiarás, ya aprenderás, ya Dios te usará, o sea, ya conocerás a Dios. Siempre es como que ya pasará, pero en su momento, pero nunca es de, oye, deberías de. Hace poco me tocó en el trabajo de traductor de subtítulos, vi un estudio, me tocó traducir un estudio de personas en una iglesia donde tenían grupos pequeños y no, me sorprendió que aunque parecía una iglesia bien y todo, su énfasis era, ya estudiaremos la Biblia y ya entraremos a la Biblia. Dice, ahorita lo importante es que la gente venga, platique y se sienta a gusto. Y eso era, decía, tu objetivo como líder de grupo es que la gente se sienta cómoda y se sienta feliz y se sienta contenta de compartir quién es, que en teoría no está mal, o sea, no es algo malo todo eso, son cosas buenas. Pero cuando la iglesia dice, nuestro enfoque es que la gente venga, se sienta a gusto y feliz, y ya después aprende de Dios y ya después leerá la Biblia, creo que es ahí donde tenemos el problema de que surgen ahora en muchas iglesias, ¿no? El decir, hay mucha gente que, digo, termina pasando similar antes, ¿no? La gente sabía qué hacer y qué no hacer, pero quizás seguía sin mucho estudiar, sin buscar mucho Dios, porque decía, bueno, pues ya sé qué hacer y qué no hacer, ya soy cristiano. Ahora está de, bueno, no tengo la carga de qué hacer y qué no hacer, pero sigo sin conocer mucho de Dios. Y además lo que me enseñan de Dios es que Él quiere que yo esté tranquilo, a gusto, feliz, contento. Y ya de aprender, pues luego se dará. O sea, no dicen que no lo hagas, pero es, ahí se dará en el futuro. A esta gente que llega a aprender de esta manera, ¿cómo podemos o cómo deberíamos verla? O sea, en el sentido de son o no son. Y cómo quizá como cristianos, cómo podremos abordar a esa gente, que quizá sean amigos, familiares, cómo podemos o demostrarles o hablarles o decirles de alguna manera eso, ¿no? Que conozcan a Jesús sin que sientan que le estás diciendo que está mal, porque es lo que a ellos no les gusta. Bueno, yo creo también que, añadiendo esto que dices, sería muy, quizás hasta muy exagerado decir que la iglesia hoy en día no estudia, ¿no? O no aprende, porque esa tijera nos toca a todos. La iglesia sí aprende y sí estudia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que eh, hoy en día, con la polución de información que existe, es decir, la cantidad masiva y descontrolada de información que se genera, y los medios para ponerla a circular, hace que todo mundo tengamos un acceso a la información descontrolado y que tengamos severos problemas en todos los niveles, no solo religiosos, tengamos severos problemas en cómo diseminamos esa información. Entonces, hablando de la iglesia, hoy en día las plataformas educan a medio mundo, hablando de la iglesia. Entonces, estamos expuestos a una cantidad de mensajes bíblicos de todo tipo, de toda naturaleza, de toda fuente, de manera que estamos en un exceso de información, en este caso información bíblica, ¿no?
Entonces, ¿qué está resultando de todo esto? Que las personas pueden creer, los creyentes pueden creer cualquier cosa. Los cristianos pueden creer cualquier cosa. Eh, y hoy en día resulta más que imperativa la necesidad de retornarnos al principio. ¿Cuál es el principio? La palabra de Dios escrita, la palabra de Dios dejada a las personas, la Biblia. Ahí están los principios básicos y los fundamentos, independientemente de las interpretaciones históricas a las cuales hayamos sido expuestos, esto es decir, a las denominaciones religiosas de los protestantes, independientemente de ellas, que las denominaciones son posturas personales en torno a las verdades bíblicas, y también independientemente de la cantidad de fuentes y de enseñantes, no maestros, gente que enseña, en las redes y en las plataformas distintas, tendríamos que regresarnos, tendríamos que retornar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en torno a lo que está sucediendo en mi vida? ¿Cómo es que tengo que regir mi vida a partir de lo que la Biblia me enseña? Ahora, este es un punto importante. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña fundamentos espirituales para que el hombre tenga la posibilidad de acercarse y conocer a Dios. La Biblia no nos enseña textos históricos de cómo debamos necesariamente comportarnos según el contexto. ¿A qué va con esto? A que muchas de las historias bíblicas están narrados los sucesos de personajes y hechos, pero la intención es enseñar un fundamento espiritual. Entonces, tengo dos opciones: o entiendo el fundamento a través de todo el ejercicio de lectura bíblico, o hago de la situación contextual que se narra una doctrina. Esa es la diferencia. Entonces, si bien el mundo hoy en día es muy complicado, el mundo de los cristianos es muy complicado que pueda regirse a través de escritos históricos en la Biblia, contextuales, y hacer de ellos una doctrina es muy complicado, entonces necesitamos regresar al fundamento. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Biblia nos enseña a través de una historia que, por ejemplo, la mujer no use ropa de varón, pasaje bíblico, eh, y hacemos del contexto bíblico una doctrina, entonces seguiremos pensando o teniendo en discusión el tema de si las mujeres pueden o no usar pantalón. Y entonces esto se vendrá a contraponer en el sentido histórico y literal o literario inclusive de exponer a qué se refiere. Y habrá quien diga el pantalón era ropa, no era ropa de varones, era ropa de mujer. Entonces, y la ropa de los varones eran túnicas. Entonces, en una discusión que no termina, resulta que ese fue el problema de hacer del contexto bíblico una doctrina. Lo que ahí se nos enseñaba era un fundamento de orden, un fundamento de un proceso de comportamiento que apuntaba al orden. Entonces lo que nos está diciendo es, sean ordenados, independientemente de cómo se aplicó en ese contexto, ¿no? Ahora, hoy en día, en el que tenemos acceso a múltiples contextos culturales de acceso inmediato, que tenemos acceso inmediato, el querer hacer del contexto una doctrina es imposible. Entonces tendríamos que pensar y estudiar cuál es el fundamento bíblico que se desprende o que em, sostiene el hecho narrado en la Biblia. Es una manera, a final de cuentas, de sentarse, de leer, de escudriñar, de meditar y de bien importante decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a través de este pasaje y cómo lo aplico a mi vida? Esto está lejos de ser una fórmula de que Dios le vaya a decir a unos haz una cosa y a otros haz otra cosa. No, tenemos a final de cuentas una manera muy lineal en la Biblia de encontrar la verdad espiritual, porque resulta que esa es la función del Espíritu Santo, ¿no? Revelarnos a Cristo a través de la palabra. Eh, entonces, pues justo es eso. Sí tenemos que estudiar, sí tenemos que estudiar, pero hay que estudiar la Biblia. Necesitamos confiar en que en el momento en que nosotros estemos estudiando, pero estudiando, no leyendo de corrido, escudriñando, meditando en la Biblia, tendremos la posibilidad de que el Espíritu Santo empiece a tratar con nosotros y empecemos a entender
de qué va la cosa, ¿no? Esto tiene que ver justo con dejar de escuchar tantas cosas y empezar a leer la Biblia para aprender primero a escuchar a Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Recuerda que este es el primer episodio de 3 donde vamos a estar hablando con Dante. En el siguiente continuamos la conversación que dejamos pendiente. Espero que nos puedas acompañar. Dios te bendiga.